Su mente aprendió a desarmar cuerpos antes de entender cómo relacionarse con personas. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en una necesidad: inmovilizar, controlar, poseer. En Milwaukee, durante años, un olor metálico se filtró por las paredes de un edificio sin que nadie imaginara la verdad. Un joven callado, tímido, aparentemente inofensivo. Jeffrey Dahmer no mataba por impulso, lo hacía para no sentirse solo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Era el primer hijo de Lionel Dahmer, un químico analítico que, absorbido por sus estudios universitarios, estaba fuera de casa constantemente, y Joyce Flint, una mujer emocionalmente inestable que sufría episodios severos de ansiedad, insomnio y depresión. Tomaba tranquilizantes, analgésicos y pastillas para dormir. Su infancia temprana estuvo marcada por largas horas sin interacción afectiva. Mientras Joyce pasaba tiempo encerrada en la habitación consumida por medicamentos y Lionel se enfocaba en su doctorado, Jeffrey aprendía a estar solo, permanecer en silencio y desaparecer sin que nadie preguntara por él. A los 4 años fue sometido a una cirugía para corregir una hernia inguinal. Era muy pequeño, no entendía lo que sucedía y la experiencia fue descrita como traumática. Testigos cercanos afirmaron que desde ese momento se volvió más callado, retraído y distante. En la escuela era un niño tímido, no hacía escándalos, no generaba problemas, pero tampoco mostraba alegría o interés por nada. Cuando tenía 8 años, sus padres se mudaron a Doylestown, Ohio. La tensión en el matrimonio se intensificó. Lionel dejaba la casa por días. Joyce tenía periodos de completa desconexión emocional y Jeffrey, en medio de ese caos, comenzó a llenar aquellos espacios vacíos con fantasías cada vez más perturbadoras. Entre los 9 y 10 años recogía animales atropellados, los llevaba al bosque detrás de su casa y los abría para ver qué había dentro. Era una curiosidad profundamente anormal para su edad. Guardaba huesos en frascos y examinaba órganos con precisión metódica. Fue también alrededor de los 14 años cuando Jeffrey comenzó a desarrollar fantasías relacionadas con el control y la dominación. Al mismo tiempo, empezó a reconocer su atracción hacia otros hombres, un aspecto de sí mismo que, debido al ambiente rígido y sin apoyo en el que creció, nunca logró explorar de una forma sana. Con 16 años, el consumo de alcohol se convirtió en una rutina diaria. Bebía antes de ir a clases, durante el almuerzo, después de la escuela. Vodka, cerveza, cualquier cosa que encontrara. En 1977 estaba a semanas de graduarse y ya había cruzado un límite interno. Después de años de inestabilidad, Joyce abandonó el hogar llevándose a su hijo menor, David, y dejando a Jeffrey completamente solo. Fue en ese delicado punto de su vida cuando Dahmer se preparaba para cometer su primer asesinato. El 18 de junio de 1978, Dahmer tenía 18 años cuando vio a Stephen Mark Hicks, un joven atlético que hacía autostop en una carretera de Bath Township, Ohio. Hicks llevaba la guitarra a la espalda y caminaba bajo el sol de verano buscando llegar a un concierto. Dahmer, que conducía su automóvil sin un destino claro, lo vio y algo en él hizo clic. Jeffrey ofreció llevarlo y Hicks aceptó sin sospechar nada. A mitad del trayecto, le dijo que fueran un momento a su casa y que podían tomar unas cervezas. El joven aceptó porque para él era simplemente un desvío breve, pero para Dahmer era el inicio de lo inevitable. Pasaron horas conversando, escuchando música. Hicks era sociable, risueño, representaba todo lo que él nunca había sido. Pero cuando el joven anunció que ya debía irse, Dahmer sintió cómo su pecho se apretaba. No soportaba la idea de que ese instante de compañía, uno de los pocos que había experimentado en su vida, terminara. Fue entonces cuando tomó una barra de pesas que estaba en el piso de su habitación y golpeó a Hicks en la parte posterior de la cabeza. El joven cayó al suelo aturdido, intentando levantarse. Dahmer volvió a golpearlo más fuerte hasta que Hicks dejó de moverse. Entonces lo estranguló para asegurarse de que estuviera muerto. Jeffrey desnudó el cuerpo con una mezcla de fascinación y frialdad.
decidió desmembrarlo, colocó partes del cuerpo en bolsas de basura y luego las enterró detrás de la casa. Unos días después, desenterró los restos, los trituró con más cuidado y esparció los fragmentos en el bosque. A pesar del impacto inicial, continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Su padre Lionel volvió a la casa semanas más tarde. Lo encontró retraído y completamente desmotivado. Sin saber nada del crimen, intentó encaminarlo. Fue así como en otoño de ese año, Jeffrey fue enviado a la Universidad Estatal de Ohio. Pero todo fue un desastre. Su rendimiento académico era casi inexistente. Faltaba a clases, bebía constantemente y pasaba horas solo en su dormitorio aislado, por lo que solo duró apenas un semestre antes de ser expulsado. Sin saber qué hacer con él, su padre lo enlistó en el ejército de Estados Unidos. Parecía una solución perfecta: disciplina, estructura y supervisión. Durante los primeros meses pareció adaptarse, pero la realidad era otra. El alcohol siguió siendo su compañero fiel. Su comportamiento se volvió errático, poco confiable. Sus superiores anotaron repetidamente su comportamiento extraño, falta de concentración y su incapacidad para seguir instrucciones. Se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja. Sin hogar, sin estudios, sin trabajo y cargando ya con un asesinato, Dahmer vagó durante meses. Vivió en Florida, trabajó en un club nocturno, se hospedó en moteles baratos hasta que sus problemas con la bebida lo dejaron sin dinero. Finalmente, regresó a casa de su padre, quien lo envió a vivir con su abuela Catherine Dahmer en West Allis, Wisconsin, en 1981. Intentó aparentar que su vida estaba bajo control. Ella era una mujer profundamente religiosa, amable, paciente, y durante un tiempo creyó que podía salvar a su nieto con afecto, disciplina y rutina. Por primera vez en años, Jeffrey tenía un espacio estable. Sin embargo, no detuvo el oscuro mundo interior que llevaba cargando desde su adolescencia. En 1982 consiguió un empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee. Mantuvo este trabajo durante 10 meses antes de ser despedido. Ese mismo año fue arrestado por comportamiento indecente frente a un grupo de personas. No fue a prisión, pero sí multado. Estaba luchando contra impulsos que no podía controlar, y aunque su abuela veía señales de que algo no estaba bien, ella jamás imaginó que el problema era mucho más profundo. Durante los siguientes años, Jeffrey comenzó a frecuentar saunas y bares gay, usando somníferos que robaba o compraba ilegalmente para drogar a otros hombres. Mezclaba las pastillas con las bebidas esperando que se durmieran para tocarlos y permanecer junto a ellos mientras estaban débiles. Estas conductas no pasaron desapercibidas y fue por eso que en 1986 fue expulsado de varias saunas por dejar inconscientes a sus acompañantes. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer fue al Hotel Ambassador y allí conoció a Steven Tuomi, de 25 años. Lo invitó a compartir una habitación y él aceptó, pero cuando despertó yacía muerto junto a él. Dahmer observaría su propio puño hinchado, los nudillos cortados y la sangre seca bajo las uñas. Envolvió el cuerpo en una maleta y lo llevó a casa de su abuela. En el sótano desnudó el cadáver y lo observó durante horas. Luego lo desmembró, separando cabeza, brazos y piernas. Hervía la carne en agua con detergente, guardaba huesos para manipularlos, trituraba todo lo que podía. Más tarde afirmaría que no recordaba haberlo matado, que había perdido el control por completo. El 16 de enero de 1988 encontró a James Dockstator, un chico nativo americano de solo 14 años. Lo llevó a casa de su abuela prometiendo dinero por fotografías. Una vez allí lo drogó, estranguló y luego lo desmembró en el sótano. Guardó el cráneo durante semanas antes de destruirlo. La abuela nunca entendió por qué Jeffrey pasaba tantas horas ahí abajo, o qué era ese olor extraño que a veces subía por las escaleras. En marzo de ese mismo año, se cruzó con Richard Guerrero, de 22 años. Su modus operandi era el mismo, pero ya empezaba a perfeccionar una estructura. Cuerpos fáciles de transportar, víctimas jóvenes y delgadas. También estaba progresando su necesidad de posesión. Empezó a guardar cráneos, a blanquear huesos, como si fueran fetiches. Para finales de 1988,
su abuela comenzó a quejarse del olor persistente. A veces, Dahmer inventaba excusas diciendo que era carne podrida, había problemas con la nevera o animales muertos. Finalmente se mudó a su primer apartamento propio, llevando consigo revistas, alcohol y la libertad de continuar sin supervisión. En este nuevo espacio, el 25 de marzo de 1989, llevó a Anthony Sears, de 24 años. Era la primera víctima a la que consideró hermosa en un sentido perturbador. Tras matarlo, conservó la cabeza y los genitales, bañándolos en acetona y guardándolos en una caja azul que escondería por años. También fue arrestado por un delito contra un menor. Aunque lo condenaron, recibió una sentencia extraordinariamente indulgente. Solo 1 año en un programa de liberación laboral. Este periodo detuvo temporalmente su actividad homicida, pero no sus fantasías. En 1990, Jeffrey se mudó al 213 del Oxford Apartments, un complejo deteriorado en Milwaukee. En ese lugar dejó de ser un asesino ocasional y pasó a ser un depredador compulsivo que cada vez buscaba más control. El 20 de mayo conoció a Raymond Smith, de 32 años. Lo convenció de la misma manera que a Doc Stator y decidió experimentar con la fotografía. Posó su cadáver de maneras explícitas, luego herviría el cráneo y lo mantendría como un trofeo. Su apartamento ya empezaba a oler a sustancias químicas y descomposición. Fue cuando empezó a encubrir los olores con incienso barato y ventiladores. El 14 de junio fue Edward Smith, de 27 años, pero esta vez intentó conservar el esqueleto completo. Sin embargo, lo destruyó accidentalmente, provocándole una frustración casi infantil. El 2 de septiembre llevó a Ernest Miller, de 22 años, un joven bailarín con quien Dahmer conversó un largo rato. Decidió estrangularlo para luego cortar su garganta, lo desmembró cuidadosamente y guardó partes del cuerpo en bolsas. Fue la primera víctima con la que admitió experimentar impulsos caníbales, además de conservar músculos y órganos en su refrigerador. Apenas 3 semanas después, asesinó a David Thomas, de 22 años, pero esta vez sintió poca atracción hacia el cuerpo. Aún así, lo desmembró, ya que la destrucción completa se había vuelto parte natural del ritual. El año 1991 sería diferente. Empezaría a intentar crear lo que él llamaba zombies sexuales. Hombres lobotomizados incapaces de resistir. La idea de tener un cuerpo respirando pero sin voluntad propia se convirtió en una obsesión central. El 18 de febrero continuó con Curtis Strauter, de 17, luego Errol Lindsay, de 19, y con él intentó por primera vez la idea de la zombificación. Perforó el cráneo con un taladro y vertió ácido dentro mientras aún estaba vivo. Errol despertó confundido diciendo que tenía dolor de cabeza. Dahmer volvió a drogarlo y lo mató. En mayo fue Tony Hughes, de 31 años, quien era sordo de nacimiento. Se comunicaron mediante notas escritas. El cadáver estuvo en el apartamento al mismo tiempo que otra víctima, generando un escenario donde 2 cuerpos compartían el mismo espacio en diferentes estados de descomposición. Luego, Conerak Sintasonphone, de 14 años, creía que había creado a su primer zombie. Pero Conerak logró salir del apartamento tambaleándose. 3 mujeres llamaron a la policía, pero Dahmer convenció a los oficiales de que era su pareja y que simplemente estaba borracho. Los oficiales no sospecharon, ni tampoco revisaron el lugar, se fueron, y Conerak murió poco después. Matt Turner, a quien drogó, estranguló y su cabeza junto con los órganos terminaron en el refrigerador. Jeremiah Weinberger, con él intentó usar agua hirviendo en lugar de ácido para crear obediencia permanente, pero murió después de agonizar por horas. Oliver Lacey conservó su corazón, lo puso en la nevera y guardó otras partes del cuerpo en el congelador. Finalmente, mató a Joseph Bradehoft. El apartamento 213 del edificio Oxford ya no era un lugar donde Jeffrey pudiera ocultar nada. El olor que había sido durante meses una mezcla de desinfectante, ácido, carne en descomposición y basura acumulada ahora era insoportable. Bradehoft había permanecido días sobre la cama inflándose bajo el calor del verano de Milwaukee, mientras las ventanas cerradas atrapaban todo. Los vecinos se quejaban directamente con la administración del edificio. La dueña, Pamela Bass, ya había cuestionado a Dahmer varias veces, pero él siempre tenía una explicación.
Jeffrey, por su parte, estaba completamente sumergido en su rutina de obsesión. Todo lo que era, deseaba, temía y lo que ocultaba estaba dentro de esas paredes. Pero el 22 de julio de 1991, todo se quebró. Esa noche caminó por las calles pasando por bares y callejones conocidos. Alrededor de las 11 p.m., encontró a Tracy Edwards, un hombre de 32 años en compañía de dos amigos. Jeffrey se acercó ofreciendo dinero a cambio de fotos. Tracy dudó al principio, pero aceptó cuando Dahmer lo abordó solo, hablando con un tono suave que parecía inofensivo. Cuando llegaron al apartamento, Tracy percibió el olor inmediatamente, un golpe denso y agrio que llenaba el pasillo. Dahmer fingió que era por la carne podrida de su refrigerador. Invitó a Tracy a sentarse, puso una película y trató de mantener una atmósfera relajada, pero sus gestos eran erráticos. En un momento, Edwards notó que Dahmer sostenía unas esposas. Intentó colocárselas sin que se diera cuenta, pero solo logró asegurar una de sus muñecas. La mirada de Tracy cambió inmediatamente, y Jeffrey, desesperado ante la posibilidad de perder el control, sacó un cuchillo. Intentó tranquilizarlo colocando su cabeza sobre el pecho de Tracy, como si buscara escuchar el corazón. Le dijo que no iba a hacerle daño. Entonces Edwards analizó cada movimiento, cada trayecto posible para escapar. Sabía que la única forma de salir con vida era contener el pánico, actuar con calma y esperar el momento exacto. En un descuido de Dahmer, Tracy lo golpeó en la cara. Corrió hacia la puerta con las esposas y bajó las escaleras del edificio sin mirar atrás, descalzo, sudando, sin aire. Corrió hasta que vio a dos policías patrullando y les pidió ayuda. Tracy les dio la dirección exacta del apartamento y lo acompañaron de regreso al edificio sin imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Jeffrey abrió la puerta con una calma helada. Dijo que todo era un malentendido, que eran fotos consensuadas. Pero mientras hablaba, uno de los policías vio imágenes sobre una mesa que mostraban cuerpos desmembrados, torsos, cabezas, poses retorcidas. Eran pruebas irrefutables de asesinatos. En el mismo instante en que comprendieron que estaban dentro del apartamento de un asesino en serie, Dahmer intentó escapar. Forcejeó, luchó, trató de huir, pero fue sometido y esposado en el suelo. Una vez detenido, los oficiales comenzaron a explorar el apartamento, y cada paso revelaba algo peor que el anterior. Afuera, los vecinos empezaban a reunirse, algunos llorando, otros temblando al comprender que habían estado conviviendo con un monstruo invisible. Cuando fue llevado a la estación, aún con la mirada perdida y los restos de adrenalina en las manos, los detectives no comprendían realmente a quién tenían frente a ellos. Le leyeron sus derechos y, calmado en un nivel perturbador, dijo que los entendía perfectamente. En el primer interrogatorio, apenas cerraron la puerta, empezó a describir sin emoción ni prisa la larga lista de asesinatos que llevaba acumulando desde 1978. Los agentes Patrick Kennedy y Dennis Murphy lo escuchaban horrorizados mientras él narraba cómo drogaba a sus víctimas, cómo intentaba crear compañeros incapaces de abandonarlo. Mostró dónde guardaba las fotos, explicó el contenido de cada bolsa dentro del refrigerador, detalló cómo había hervido piel, triturado huesos, guardado cráneos para mantener compañía. Los detectives le preguntaban una y otra vez si estaba seguro de lo que decía. Jeffrey solo asentía, como si por fin estuviera soltando un peso enorme de años. Incluso relató cómo se había comido partes del corazón y bíceps de algunas víctimas. Los fiscales prepararon un caso que no necesitaba demasiada construcción. Las pruebas eran tan abrumadoras que no había posibilidad de negación. En enero de 1992, Dahmer se declaró culpable pero mentalmente enfermo, una estrategia que pretendía reconocer los crímenes pero argumentar que su mente estaba tan dañada que no era totalmente responsable. Sus abogados hablaban de necrofilia, parafilias extremas, trastornos de personalidad severos, delirios. Era evidente que su psicología estaba marcada por un deterioro profundo, pero el Estado no necesitaba excusas ni patologías, quería justicia. El juicio de Jeffrey Dahmer fue uno de los más tensos de la década. Las familias de las víctimas llenaban la sala día tras día, obligadas a escuchar detalles insoportables que jamás deberían haber existido. Él se sentaba sin moverse, sin lágrimas,
sin sobresaltos ni remordimiento. Algunos psicólogos hablaron sobre su incapacidad para formar vínculos, otros sobre su dependencia absoluta del control. La fiscalía respondió que todo era irrelevante. Él sabía lo que hacía, organizado, metódico, guardaba registros, limpiaba escenas, manipulaba a la policía. No estaba fuera de sí, era peligrosamente lúcido. El momento más devastador llegó cuando la hermana de una de las víctimas explotó en llanto y gritos en medio de la sala, incapaz de contener la rabia y el dolor. Sin embargo, él no se inmutó. Su frialdad fue tan evidente que era como si estuviera desconectado del mundo. El 15 de febrero de 1992, el jurado declaró a Jeffrey Dahmer culpable de 15 cargos de asesinato. El juez lo condenó a 957 años de prisión, el equivalente a cadena perpetua múltiple. Recibió la sentencia con un asentimiento leve. No hubo súplica, solo un silencio pesado que llenó la sala mientras era escoltado fuera. Fue enviado a la institución correccional de Columbia, en Wisconsin. Durante las primeras semanas lo mantuvieron aislado por seguridad. Los presos sabían quién era, lo que había hecho, y no había figura más odiada que un asesino de niños, desmembrador o caníbal. Jeffrey, sin embargo, parecía aceptar su castigo con una calma extraña. Le dijo a los guardias que no temía morir allí dentro, que quizás lo merecía. Con el tiempo lo integraron a la población general, aunque siempre bajo observación. Se mantenía callado, distante, casi dócil, trabajaba en la lavandería, leía la Biblia, hablaba con capellanes. Parecía buscar algún tipo de redención, aunque nadie sabía si era genuina o simplemente otra fachada para mantenerse tranquilo. Los guardias notaban que había perdido toda resistencia. Ya no quedaba arrogancia, solo un cansancio existencial. Algunos presos, sin embargo, lo hostigaban constantemente. Le arrojaban comida, le gritaban insultos, lo amenazaban. Para muchos, era la encarnación del mal y querían justicia por sus propias manos. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey fue asignado a limpiar baños junto a dos presos, Jesse Anderson y Christopher Scarver, un hombre con antecedentes de violencia y severos trastornos mentales. Los tres trabajaban sin vigilancia directa en un pasillo aislado. A los pocos minutos, Scarver tomó una barra metálica y se abalanzó primero sobre Dahmer. Jeffrey cayó al suelo sangrando, sin oportunidad de defenderse. Algunos reportes indican que Scarver lo confrontó antes, diciéndole que sabía exactamente lo que había hecho. Lo cierto es que recibió múltiples golpes mortales en la cabeza y el rostro. Mientras Dahmer agonizaba, Scarver también atacó a Anderson. Cuando los guardias llegaron a la escena, ambos estaban inconscientes, brutalmente golpeados. Jeffrey fue declarado muerto una hora después, a los 34 años. Mientras tanto, Jesse sobrevivió al ataque inicial, pero sus heridas eran tan graves que falleció 2 días más tarde. Ambos murieron a manos del mismo agresor, pero solo uno de ellos pasaría a los titulares. Su muerte también atravesó a su familia como un golpe silencioso. Su padre, que había intentado entenderlo desde la distancia, recibió la noticia con una mezcla de agotamiento y tristeza profunda. Era el cierre de una lucha interna que nunca logró resolver. Su madre, marcada desde el primer día por una angustia que nunca la dejó respirar, quedó aún más debilitada. Para ellos, el final de Jeffrey no trajo paz, solo el recordatorio de que algunas historias no tienen redención. Y aunque el caso se cerró, el impacto quedó suspendido en el tiempo, en las familias que nunca obtuvieron respuestas suficientes, en la ciudad que cargó con el peso de la indiferencia y en la memoria colectiva que todavía intenta comprender cómo alguien pudo llevar la oscuridad tan lejos. Pero si crees que esta historia fue el límite, estás a punto de descubrir otra aún más fría y calculada. Richard Kuklinski llevó la violencia a un terreno completamente distinto, y su vida redefine el concepto de peligro real. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Y si quieres seguir explorando los casos más perturbadores, el video de Kuklinski ya te está esperando en pantalla.